Esta ocasión también deportivo, porque allí se desarrolla la hípica. Y después de... Sí, de hecho, terminé en Versalles por una confluencia de intereses. Estaban, después de la natación, con los periodistas uruguayos, querían ir a ver hípica y yo quería ir a Versalles. Entonces me sumé, pensando que matábamos dos pájaros de un tiro. Pero cuando llegamos... Perdona, diría la calle, cerro más playa, Piriápolis. Exactamente. Y ahí fuimos, y cuando llegamos a Versalles, que es el pueblito, nos dimos cuenta que el estadio donde estaban desarrollando la hípica era como a 40 cuadras del Palacio de Versalles. Entonces, ahí nos dividimos. Yo me quedé en el Palacio, todo bien con la hípica, pero capaz que quería ver más el Palacio que la hípica en esta ocasión, y me fui para el Palacio de Versalles. Lo bien que hiciste. Vos hubieras hecho lo mismo, Gonzalo. Yo no había hípica cuando yo fui, pero fue de las cosas esas que cuando vas a París y vos, no me queda tan cerca, pero tengo que ir porque... Y cuando llegaste es impactante. Es imponente. Yo pensé que me iba a impactar, ¿viste? Cuando vas preparado, porque está, mal o bien, alguna cosa siempre lees de Versalles, yo más o menos lo conocía por lo que damos en historia y por esto, pero fue más el impacto todavía que padecí. Porque realmente, o sea, esto estuvo pensado por Luis XIV para que impactara, para demostrar toda la majestuosidad, para que fuera un símbolo del Estado absoluto, y lo logró con creces, ¿no? Este palacio tiene una historia riquísima y uno se choca con la historia ni bien llega, porque de entrada tiene un porche enorme, pero fuera del porche está la vereda que lo separa, que es una enorme vereda, y en la proa que hace esa vereda, cuando termina, digamos, la vereda que uno empieza a caminar para llegar al porche, para llegar al palacio, hay un monumento ecuestre de Luis XIV, justamente, ¿no? Que obviamente, más allá de que por ese palacio pasó Luis XIII, allá por 1700, principios de 1600, perdón, pasó Luis XIII, que lo utilizaba como un lugar de retiro, queda lejos de París, entonces él iba como una especie de casa de campo a cazar, y era una casita que tenía. Sí, el castillo lo hizo Luis XIV. Exactamente, el que hizo todo eso fue Luis XIV. Bueno, tiene una reja enorme a la entrada, y yo pensé que esa era la famosa reja que habían, durante la Revolución Francesa, 1789, quitado, fundido y hecho finanzas con ella, porque tiene mucho oro el castillo también, porque obviamente una de las cosas que tiene el absolutismo como idea es el oro como símbolo de majestuosidad y de opulencia. Entonces todo eso tiene una reja que es totalmente de oro. Yo pensé que era la que estaba en la entrada, que en la Revolución Francesa la fundieron, y en el 2008, hace muy poquito, se restauró, pero no. Después de esa reja, entras al porche, que es un espacio inmenso también, y está la reja que es toda de oro. Gonza, vos la viste también, así sí, que también podés contar. No, y además, o sea, detrás de la reja, o sea, lo primero que te impacta es el tamaño. O sea, esa cosa como que se te cae arriba de lo gigante que es. Y a mí una cosa que recuerdo que me impactó mucho, no sé si sigue estando ahí un poco más adelante, cuando empezás a acercarte al edificio, un cartel que dice propiedad de la República Francesa. Claro, es bárbaro, porque justamente a lo que nos remite el palacio es a todo lo contrario de una república. Pero hoy por hoy es un museo, se utiliza para eso, y también se utiliza para hacer encuentros diplomáticos. De hecho, o sea, el encuentro más diplomático de la historia bélica, que es Versalles, se hizo ahí. El tratado El tratado, exactamente. Así que bueno, por lo menos la historia bélica del siglo de la modernidad, ¿no? de la época contemporánea. A mí lo que me pasa mucho con esas cosas, y me pasó con Versalles, es si a mí se me cayeron las medias, por decirlo en términos radiables, cuando llegué, año 1990 y pico, lo que sería para alguien que no vivía ahí, o sea, él lo usaba mucho para los otros monarcas de otros países, los invitaba, se quedaban ahí, lo que sería en 1600 y pico llegar a un monstruo de eso. Hoy que tenemos pila de estímulos, tecnología, que hemos visto ya casi todo, parece, pensar en 1600 y pico lo que sería darse contra eso. Bueno, hay mucho vínculo en esa época con Francia y con España.
los reyes se mezclan, los Borbones están de un lado de otro, van y vienen. Y una de las cosas que seducía a los españoles a formar parte y conformar incluso un solo imperio con Francia era esa majestuosidad de Versalles. Hubo más de un rey que quiso quedarse en Versalles y decir, todo bien con España, pero no me dejan reinar de acá, que está más lindo. Es que es impresionante. Obviamente es una arquitectura. Vamos a hacer un videíto de esto, como los que hemos hecho de la Torre Eiffel y demás. Voy a tratar de editarlo con mi discapacidad técnica al respecto, pero bueno, lo haremos demorar un poquito más. Tiene obviamente un estilo barroco que es muy marcado, pero tiene también, yo estuve recorriendo el jardín, mucho diálogo con lo clásico y sobre todo con Apolo. Es uno de los dioses que está más presente. Es un espacio que está muy soleado. De hecho, el palacio tiene muchas ventanas para que entre el sol. Luis XIV era el rey sol. Claro. Es el de la famosa frase, Gonza. Que te la he escuchado algunas veces, por eso te la pregunto. No, él se autodefinía como el rey sol, y él decía que el único que estaba por encima de él era Dios. Todos los demás, todos los seres humanos de la tierra estaban por debajo de él. Exactamente. Me acuerdo de una vez no se la creía mucho. No, era porque, a ver, era la época en la que el absolutismo tenía que reinar de ese modo, porque, a ver, esta idea del Estado soy yo, que muchas veces se habla de esa, como en esa frase, la representación del absolutismo, muchas veces la referimos a cómo oprimía a el pueblo, ¿no? Cómo oprimía en la época del feudalismo a los siervos. Y en realidad lo que hace con el Estado soy yo es alinear a toda la nobleza, que cada uno en su feudo hacía lo que más o menos se le cantaba. Y él decía, no, acá hay un solo Estado y el Estado soy yo, para unificar sobre todo las diferentes gobernaciones que hay en los distintos feudos. Creo que tiene más que ver con eso. Ni que hablar que era un hombre que se tenía que reprimía, no le importaba quién. Sí, pero está bien eso que decís, porque además, viniendo de la Edad Media, donde los señores feudales concentraban mucho poder, o sea, el poder estaba muy... en la era moderna sería federalizado, en este caso era casi atomizado, porque el territorio del señor feudal, él era la ley, él era la economía, y él era el dueño absoluto de la vida de los que estaban ahí adentro. La monarquía de post-Edad Media llega poniendo la pata de todo bien, vos tenés poder, pero todos ustedes responden a mí, que soy el que verdaderamente tiene poder. Te tienen poder sobre los suyos, pero yo tengo poder sobre todos. Exactamente, esa es la idea, y es el modo también de consolidar el Estado, que va a ser el germen del Estado moderno. Fíjate vos que como Europa se fragmenta en un montón de estados que tienen que ver con cómo surgen del feudalismo y están divididos. Y porque además, perdona, termina. No, dale. No, que ahí hay otro punto que Luis XIV y otros identifican rápidamente, y es: la corte necesita financiación, y la financiación está dada por los impuestos. Entonces los señores feudales son los que tienen más capital para pagar impuestos. Por más que sean parte de la nobleza de cierta forma y se les pueda sacar a los campesinos otro tipo de impuestos, sobre todo prácticos, como lo que cosechan o todo lo demás, necesitaba plata el reino, y la plata se recaudaba con impuestos. Y si vos no tenés un Estado fuerte al que todos acepten como el eje de todo, no recaudás esa guita. Totalmente eso. Y bueno, y no en vano también es el rey que hizo de Francia, ¿no? Grande a nivel mundial en ese siglo XVII. Después vino Luis XV, y el que terminó terminó con la monarquía. Al que lo terminaron. Lo terminaron en realidad. Pero también, obviamente, un periodo de mucha convulsión, un periodo en el que el gobierno está muy cuestionado. Incluso uno piensa en la Revolución Francesa, y piensa que el cuestionamiento a la monarquía es un cuestionamiento, por decirlo de algún modo, por izquierda, como venimos los republicanos con una idea progresista, y vamos a sacar a los monarcas que tienen ideas retrógradas y divinas y absolutas. Sí, eso pasa, pero también pasa que estaba muy cuestionado por la propia nobleza, Luis XVI, porque tenía un reinado bastante promiscuo en algún punto, porque tenía un reinado bastante poco ordenado, bastante desordenado. Entonces, todo eso también generaba cuestionamiento desde los conservadores
al rey. Y eso posibilitó la fragmentación de quienes tenían el poder y posteriormente el levantamiento revolucionario. Le terminaron cortando la cabeza a él y a María Antonieta, que según dicen las malas lenguas, era una de las que proponía más desorden adentro del palacio, sobre todo en el inmenso jardín. Es un jardín de 800 hectáreas, o sea, es un disparate de grande, para que tengan una idea. Y es un jardín que se dice que iba María Antonieta después de las fiestas con sus amantes, en el medio de la fiesta aprovechaba para salir, encontrar algún rinconcito, que vaya si los hay. Hoy estuve recorriendo y realmente es muy seductor el jardín también, porque es una zona boscosa, muy ordenada, pero que ves la majestuosidad del palacio de lejos y se da un silencio que me imagino que eso en las noches de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con alguna fauna que todavía se conserva también, debía generar algún tipo de entusiasmo, de seducción y bueno, de esa especie de cachondeo, tal que termina por construirse una especie de casa María Antonieta, como para tener fijo un lugarcito de compañía. Entonces también todo eso fue cuestionando la monarquía. Hay un librito muy chiquito, se lee al toque, de Eric Hobsbawm, que es solo sobre la Revolución Francesa, que, bueno, a mí me encanta Hobsbawm, pero está buenísimo cómo él plantea eso que decías al principio. La Revolución Francesa, es verdad, es la revolución de tomar como ideario la libertad, la igualdad, la fraternidad, tomar como base ideológica y casi espiritual a los franceses del iluminismo, con el que se basan casi simbólica y no solo ideológicamente, pero también es la conjunción de tres intereses. La de ese sector ideologizado que entiende la monarquía como algo insostenible porque por todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque se perpetra en el tiempo, porque solo depende de Dios, etcétera, etcétera. El hambre de las clases más postergadas, que realmente era complicadísimo y que además, después de la guerra con Inglaterra, se había acentuado notoriamente, estaba todo mal. Y la tercera pata, la de la burguesía creciente, que entendía que ese Estado era poco productivo y demasiado consumidor, o sea, de su riqueza le sacaban demasiado para sostener las fiestas de María Antonieta y los excesos de Luis XVI. Entonces, eso también, la burguesía también se pliega a la revolución pensando que un nuevo estado de cosas le puede favorecer económica y en poder. Totalmente, es exactamente esa situación. De hecho, lo que hace estallar la revolución es el precio del pan, por lo tanto, el hambre juega ahí. Y algo muy curioso es que en pleno levantamiento de esos órdenes que vos marcás, los campesinos, muchos de ellos reaccionarios en contra de la revolución, terminan sumándose a las protestas porque ¿cómo puede ser tanto relajo? Y terminan acompañando y sumándose y armando más relajo, ¿no? Entonces, claro, es todo un estado de cosas que ocurre. Después, la revolución tiene el problema de qué hacer con Versalles. Esto que marcabas vos de propiedad de la República, en el momento de la revolución, fue un problema. Porque ¿qué hacemos con esto? Que es un símbolo de todo lo contrario a lo que estamos luchando. Lo destruimos, pero no lo podemos destruir, porque también es una cosa majestuosa, pero es hermoso y es un lugar que podemos aprovechar y utilizar. Entonces pasa a ser un problema también Versalles, se vende mucho mobiliario, se vende y se funden las cosas en oro, pero algunas cosas se conservan también y se utilizan. Y se utilizan hasta que el que vuelve a utilizar como palacio es el emperador. Exactamente. Claro, no se iba a perder esa chance. Pero por favor, era prácticamente uno de los símbolos que estaba buscando para imponerse él como quería imponerse, ¿no? Porque obviamente siempre hablamos nosotros de cómo Napoleón busca la repetición de la historia del César y busca ser el César de la modernidad, pero también está entendiendo que la monarquía absoluta puede serle muy útil en sus estructuras, en su forma de imposición y también en toda la simbología, ¿no? Y la concentración de poder, que para Napoleón era básico y que la monarquía absoluta, no la parlamentaria, sino la absoluta, ejemplificaba mejor que nadie. De hecho, yo creo, para mí el periodo apasionante de la previa de la Revolución hasta la caída de Napoleón es apasionante por todo lo que pasa en esos años. O sea, todas las Francias que hay, desde la Revolución, todo lo que implica el nacimiento de la izquierda, del centro y la derecha, Robespierre, o sea, cómo se vuelve todo tan violento, cómo termina en
todo ese periodo en un militar que viene a poner orden y que termina él mismo autoproclamándose emperador y conquistando Europa. Es un pire y es realmente, bueno, a lo que nos gusta la historia por lo menos, es realmente apasionante porque si uno lo mira en perspectiva histórica son muchísimos cambios en relativamente poco tiempo histórico. En nada. De hecho, los ciclos de Roma se repiten, pero en mucho menos tiempo. O sea, fíjate que los ciclos de Roma pueden durar hasta 100 años, claro, pasar de ser una dictadura a que haya una revolución, que se transforme en una república, que esa república crezca, se transforme en un imperio, que vuelva a una dictadura y así, ¿no? Esto, que demora esa cantidad de años, en Francia pasa una tras de la otra, hasta la Tercera República, que es la definitiva, ¿no? En 1872. Así que bueno, es un poco esos ciclos que son espectaculares. Ahí, después de Napoleón, incluso viene la Revolución de 1830, la Revolución de 1848, y viene la Comuna de París. Y también tiene que ver Versalles en esto. 1871, el fin de la Guerra Franco-Prusiana, tiene a la Comuna de París, que es la primera vez que el proletariado toma el poder, es en Francia, se instala el gobierno proletario en París y la burguesía y su ejército se refugian en Versalles. Y ahí el proletariado, en lugar de correrlos hasta abajo de la cama, digamos, y liquidarlos, los deja como diciendo, a nosotros lo que nos importa es tener el gobierno de París. Los alemanes se van a encargar de la burguesía francesa. ¿Por qué? Y bueno, porque están en guerra. Entonces, no van a tener escapatoria. ¿Qué pasa? Los alemanes le dan una tregua y apoyan a la burguesía, y la burguesía, desde Versalles, prepara el contragolpe y termina liquidando en 2 meses a esa experiencia de la Comuna de París. Así que también Versalles albergó a la burguesía en ese episodio histórico. Bueno, le pasó a la revolución, a la República, a la Primera República antes, que por más enemistad que tuvieran algunos países con Francia, cuando la discusión fue república versus monarquía, las monarquías del resto de Europa y hasta la rusa estaban mucho más cerca de sus ex enemigos franceses que de los nuevos gobernantes de la República, claramente. Porque ahí ya empiezan a jugar otros intereses supranacionales, digamos. De clase se podría decir incluso. Pero bueno, no tenemos que ir. Seguí paseando por la Quinta República, ¿no? ¿Seguimos en la Quinta? Ahora me vino la duda si era la... Sí, seguimos en la Quinta República, me parece. Seguí aprovechando tus días en París y nos reencontramos mañana, programa olímpico, con Vicky, Rama y vos, así que la gente que disfrute. Excelente, placer entonces será acompañarlos. ¿Qué tenemos, 1 horita? Sí, 1 horita, porque él es un mimoso y va a estar operando, obviamente, Fede Cuba, que el domingo... Se aplaude el mismo, es excelente. Que el domingo va a estar enfermito con el clásico, entonces laburo mañana. ¿El domingo? Claro, el domingo. ¿El domingo solo? No, bueno, pero los días clásicos, si en épocas, si un martes de torneo intermedio o de receso está así, imagínate cuando hay un clásico. Abrazo, Nico. Lo perdemos. Abrazo grande para toda la barra. Nico Yeyayan con nosotros, tenemos que cerrar, no, nos vamos directamente, ¿no? Nos vamos, gracias a Guille, a Rama y a Fede detrás del vidrio. Nosotros volvemos mañana a 2 de la tarde con 13-0 Olímpico y el domingo desde la 1 de la tarde con el Clásico Nacional Peñarol. Que pasen bien, chau, chau. 13-0.